Muy bien, buenos días para todos. Vamos a tener el momento de la palabra del Señor. Así que los invito a que busquen en sus Biblias o que lean de la pantalla Levítico, capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8. ¿Sí? Levítico 23, del 4 al 8. Dice la Escritura así: Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis a sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Bien, lo que acabamos de leer es la primera fiesta que el pueblo de Israel tenía que celebrar en el año, ¿sí? Dios había dejado para Israel más o menos 7 fiestas: las primicias, los tabernáculos, el día de la expiación, y la más importante, muchos consideran que la más importante para la nación de Israel era la Pascua, la que acabamos de leer. La Pascua era la fiesta que daba inicio al año. Con esa fiesta los israelitas arrancaban el año. Y no es que a ellos se les ocurrió arrancar, poner la Pascua al principio de año, sino que la Pascua para ellos fue lo que marcó el inicio de año. Porque la Pascua, como sabemos, es lo que ocurrió en Egipto, la celebraron ellos en Egipto cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Ahora, una vez que fueron liberados, ya vamos a ver muchos detalles de esto, Dios dejó establecido la Pascua como la primera fiesta del año, porque eso marcaba el inicio de la nación de Israel, y es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Todo verdadero cristiano ha empezado su vida nueva, ha empezado a correr un reloj espiritual nuevo cuando recibió a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver Cristo con la Pascua? Acuérdense lo que dice Pablo: nuestra Pascua es Cristo. Pablo rápidamente hace una asociación y dice, la Pascua de la cual hablaba el Antiguo Testamento hoy es la persona y la obra de Cristo, ¿sí? Entonces vamos a ver muchos detalles en esta fiesta que es sobre la Pascua y los panes sin levadura, porque en realidad puede llamársele de las dos formas, Pascua o panes sin levadura. Es indistinto el nombre, en el Nuevo Testamento se le llama por cualquiera de los dos nombres. Tiene detalles esta fiesta que son muy ricos y muy importantes respecto de la obra de Cristo, ¿sí? Vamos a ver 3 cosas de la obra de Cristo en esta historia, en esta fiesta, que son prácticamente los fundamentos de la obra de Cristo, sobre lo que se sostiene, los beneficios que aporta la obra de Cristo. Ahora uno dice, bueno, otra vez vamos a hablar de Cristo, otra vez vamos a hablar de la cruz. Parecería un tema monótono, ¿sí? Siempre que venimos hablamos de Cristo, de la cruz, monótono. Y pareciera que la monotonía en algunos aspectos es mala, ¿sí? Pero lo que tiene que ver con Cristo y la cruz, aunque parezca monótono, nunca es malo, siempre tiene beneficios. Fíjense que si hay algo que parece monótono es el mar, el océano. Uno se puede parar enfrente del océano, del mar, y parece monótono, pero no es monótono. Uno disfruta viendo el mar, contempla el mar y siempre hay algo nuevo, por más que parezca igual. Bueno, otro ejemplo parecido es el sol. El sol, nadie se cansa de los rayos del sol. Nunca dice, otra vez salió el sol, qué monótono. Otra vez los rayos de luz, qué monótono, ¿sí? Nadie se cansa de eso, porque uno disfruta y uno aprecia la luz del sol, que todos los días es nueva. Esta luz que estamos recibiendo es nueva, no es la misma luz de ayer, ¿sí? A lo que quiero apuntar es que lo que tiene que ver con Cristo, aunque pareciera que siempre es lo mismo, pero es un océano infinito.
Y los rayos, y acuérdense que al Señor Jesucristo se le llama el sol de justicia, y por lo tanto cada vez que meditemos en Él, siempre habrá algo nuevo que nos puede hacer bien. Por lo tanto, no es monótono, y para el pueblo judío, evidentemente, no se tenía que convertir en un ritualismo monótono el hecho de celebrar todos los años la Pascua. Bueno, vamos a entrar en los detalles de este tema, ¿sí? Vamos a dividir nuestro tema en 3 partes, porque creo que hay 3 partes de la fiesta que tienen que ser divididos y tienen que ser rescatados de acá. Vamos a sacar 3 lecciones también. Por un lado está la Pascua de Jehová, versículo 5. Por otro lado tenemos los 7 días de panes sin levadura, versículo 6. Y por otro lado tenemos ningún trabajo de siervo haréis, ¿sí? Van a ver que estas 3 cosas son el fundamento de la obra de Cristo. Empecemos por la Pascua de Jehová. La Pascua tenía que ver con el cordero que se sacrificaba en el día 14. Día 14 del mes, trayéndolo a nuestra fecha, sería el 14 de enero, había que sacrificar a la tarde el cordero pascual, ¿sí? Normalmente los israelitas lo que hacían era el día 10 del mes, ya empezaban a buscar el cordero, para que el cordero tuviera las calificaciones adecuadas, que fuera sin defecto y todo lo demás. Cuando lo encontraban, lo guardaban hasta el día 14, y el día 14 lo asaban, ¿sí?, para celebrar la Pascua. Ahora, eso Dios lo había establecido porque ellos tenían que hacer memoria de la primera Pascua que habían celebrado en Egipto. La primera Pascua que habían celebrado en Egipto, donde se había sacrificado el cordero pascual, donde ellos, lo más importante, no se olviden que lo más importante de la primera Pascua fue la sangre del cordero que se puso en el dintel de la casa de cada israelita. Eso hizo la diferencia con las otras casas de Egipto. Las casas de los israelitas tenían la sangre puesta en el dintel. La sangre de los egipcios, la casa de los egipcios no tenía ninguna sangre en los dinteles de su casa. Entonces, vemos que, por un lado, acá hay un detalle que es que en el Nuevo Testamento cambia, porque acá tenemos que era el israelita el que buscaba el cordero, él tenía que buscar el cordero para celebrar la Pascua. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que ¿quién es el que provee el cordero? Dios. Por eso dice Juan el Bautista cuando ve a Jesucristo, he aquí el cordero de Dios. ¿Sí? Hay algo ya que cambió. Acá ellos buscaban el corderito, ellos iban y buscaban, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la gran verdad que Dios tenía preparada en el Evangelio era que Él iba a proveer el Salvador, Él iba a proveer de su Hijo amado para la salvación del mundo. Pero vamos a lo más importante de la Pascua, de la primera Pascua, la sangre en el dintel. Y yo puse acá la sangre que libera, y fíjense que el hecho de que era la sangre que los liberaba a ellos del juicio y de la muerte, era la sangre que justifica. Y era la sangre lo que realmente hacía que cuando esa noche Dios pasara, el ángel de Jehová pasara por todo Egipto y fuera viendo las casas, lo único que detenía que el ángel no entrara a la casa era la sangre. Por eso es muy importante el texto de Éxodo 12:3. Vamos a leer algunos textos. Así que tengan paciencia con los textos, pero la idea es que nos quede claro esto. Éxodo 12:13. Dice, y la sangre de este corderito puesta en el dintel será por señal en las casas donde vosotros estéis. Es la señal. Y veré la sangre, dice Dios, y pasaré de vosotros. No entraré a ejecutar juicio. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, la sangre de ese cordero pascual era lo que liberó al pueblo, lo que realmente permitió de que Dios no ejecutara en el primogénito la muerte. Ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, esta verdad
implica que la sangre de Cristo es la que nos libera, y acá viene el fundamento, nos justifica. La sangre que justifica, que hace que seamos justos delante del Señor. Por eso dice un texto muy conocido, Romanos 5:9, dice, pues mucho más, Romanos 5:9, pues mucho más, si lo leo no importa, lo leo yo, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿sí? De Dios. Lo vuelvo a leer, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense que en Romanos 5:9, un texto muy importante, habla de justificación, que es por medio de la sangre de Cristo, y que esa justificación nos ha hecho salvos de la ira de Dios. Por eso, yo he escuchado a veces, acá un pequeño paréntesis, donde se dice, bueno, pero desde el púlpito no tenés que hablar de temas que la gente no entiende, de sangre, de perdón. La sangre es lo único que evitó que el pueblo judío pereciera. La sangre es lo único que evita que la ira de Dios no se derrame sobre nosotros. Por esto este tema de que la sangre derramada en la cruz del Calvario es lo que ha hecho la diferencia, lo que hace la diferencia a la hora de que Dios tenga que ejecutar un juicio sobre una persona, la sangre que ha sido derramada. Ahora, nos metemos un poquito en esta palabra, siendo justificados, porque aquí el fundamento es la justificación que la sangre de Cristo nos da. La obra de Cristo en la cruz nos ha hecho justos, porque la justicia de Cristo se nos ha imputado. ¿Qué significa la palabra justos? Que Dios nos haya justificado y que seamos justos. Es una de las palabras a veces más difíciles de entender en el ámbito cristiano, porque a veces las asociamos con santidad, a veces las asociamos con que es bueno, pero en realidad la palabra justo tiene que ver con esto. La mejor definición es esta. Justo significa es como debe ser. Así. Justo significa que es como debe ser. Por eso, para explicarlo, los teólogos usan la palabra de la ropa. Cuando uno se pone una ropa que le queda bien, ¿cómo le queda? Justo. Es como tiene que ser. La ropa le quedó justa, porque tenía que ser como tiene que ser la vestimenta. Bueno, cuando Dios aplica su justicia hacia nosotros, por medio de la justicia de Cristo, porque esta es la justicia de Cristo aplicada e imputada a nosotros, nos hace ser como deberíamos haber sido ante Dios, con la rectitud que deberíamos haber tenido y, mucho más importante, con la rectitud de Cristo, ¿sí? Pero no hay que olvidar que la justificación es mediante nuestra unión con Cristo, Ahora, ¿qué trae la justificación? ¿Por qué es tan importante la justificación? ¿Por qué el primer día de esta fiesta era la Pascua, el tema de la sangre, el tema de la justificación? Porque la justificación trae reconciliación. Reconciliación. Y la reconciliación, como dicen algunos pasajes, por ejemplo Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí hay que tratar de hilar todo lo que venimos diciendo. La sangre ha hecho que seamos justificados, ¿sí? Y el hecho de ser justificados nos ha puesto con Dios en reconciliación. Y yo cuando estudiaba este tema pensaba de que este es el fundamento de nuestra confianza con Dios. Este es el único fundamento que tenemos de poder entrar a la presencia de Dios sabiendo de que con Dios estamos reconciliados. Por eso, qué importante es entender el tema de la justificación, que me da total confianza hacia Dios, y cuán equivocadamente muchas religiones no lo tienen claro. Por ejemplo, para citar religiones con nombre y apellido, los testigos de Jehová no tienen claro el tema de la confianza con Dios. Ellos no saben qué va a pasar el día que mueran. No saben si Dios los va a aceptar. Y hay otro montón de religiones que no saben qué va a pasar, cómo Dios los va a tratar. No tienen confianza.
porque no tienen ninguna base para poder tener confianza. Pero cuando uno entiende el Evangelio y entiende que lo primero que Dios hizo es, por medio de la sangre de Cristo, justificarnos, y esa sangre nos ha reconciliado, cuánta paz y tranquilidad una persona puede tener para con Dios. Pero fíjense que la tranquilidad viene en base a lo que Cristo ha hecho y no en base a las acciones, porque muchas religiones, acuérdense que muchas religiones proclaman que la paz de ellos para con Dios se trata en sus buenas acciones para con Dios, pero nosotros no. En nosotros se trata de que Cristo ha muerto por nuestros pecados, nos ha justificado y la sangre nos ha reconciliado con el Señor. Y hay un detalle que lo iba a decir más adelante, pero lo digo ahora porque se me viene a la mente ahora. Y esta reconciliación es una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Reconciliados una vez, reconciliados para siempre. Justificados una vez, justificados para siempre. Por eso, cualquier persona que en esta mañana pueda estar con temor hacia Dios, con miedo hacia Dios. Muchas personas tienen miedo hacia Dios, viven una religión de miedo, de temor, de tengo que andar así, porque si no ando así el Señor va a venir con... Eso no es cristianismo, eso no es cristianismo. Cuando uno entiende que Cristo murió, su sangre nos ha justificado y me ha puesto en paz para con Dios, el cristiano tiene una visión diferente de Dios. Si bien Dios sigue siendo fuego consumidor, pero Dios para el cristiano es un Padre. Otro detalle de la Pascua era que el cordero tenía que ser asado y luego comido. Acá venía la mejor parte, ¿sí? Tenían que comer cordero. El cordero era asado y esa misma noche debían comer el cordero. Acuérdense, la noche del día 14, Ahora, ¿por qué es importante esto de comer? Todos debían comer. No, nadie podía decirle esa noche, no, yo no tengo hambre, coman ustedes, yo paso. No, había que comer. Era importantísimo comer del cordero asado. Era importantísimo. Es tal así que cuando no podían celebrar la Pascua por algún motivo de que habían estado inmundo, ¿se acuerdan? Dios les dijo una ley, bueno, si no la pueden celebrar este mes, la celebran el mes que viene, pero es importante que la celebren, que coman del cordero. Pero el punto es de que el hecho de comer es apropiarse. Cuando ellos comían, se apropiaban del cordero. Y eso en el Nuevo Testamento, cuando se trata de Cristo, la forma que el cristiano tiene de apropiarse de la obra, de tomar a Cristo, es por fe, por medio de la fe. ¿Sí? Dice la Escritura en Romanos 5:1, justificados, venimos hablando de este tema, pues por la fe, el tema que estamos tocando ahora, ¿cómo lo tomamos? Tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo están todos los temas acá? La justicia, la fe, la reconciliación, pero todo se toma por medio de la fe. Por medio de la fe apropiamos de Cristo. Y un texto que me gusta mucho en Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo. ¿Cómo va a habitar Cristo en nuestros corazones? Por la fe. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. La fe es lo que hace en Cristo y en la obra lo que nos apropiemos. Era el comer que tenían los israelitas del cordero, ¿sí? Comer del cordero. Entonces, la primera parte, ya la hemos visto, era la Pascua de Jehová. El día 14 empezaba y duraba hasta el día 15, hasta la otra tarde del otro día. Luego viene la segunda parte, que son los 7 días donde debían comer panes sin levadura. Versículo 6 de Levíticos 23. ¿Sí? 7 días donde había que comer panes sin levadura. Esta era la segunda parte. Primero estaba la Pascua, día 14, terminaba la Pascua y empezaba los días de panes sin levaduras. Día 1, día 2, 3, 4, 5, 6, 7. Durante 7 días, esta era la segunda parte, los israelitas tenían que comer panes sin levadura. 7 días. Ahora, de vuelta, era estricto esto. Nadie podía decir, no, yo la verdad que a mí me gusta más con levadura, porque con levadura el pan se pone más grande. Nadie podía decir eso.
tenían que cumplirlo, porque fíjense que hay varios textos, cito uno nomás, Éxodo 12:15, dice: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El tema era serio. Dios había dejado establecido de que no debían comer panes sin levadura, e inclusive había dejado como mandamiento en otros textos de que no tenía que haber levadura en la casa, ese famoso sustancia que sirve para fermentar. Ahora vamos por el tema de la levadura para entender el porqué del símbolo de la levadura, por qué Dios utilizó la levadura. Fíjense que con qué sabiduría Dios utiliza la levadura como símbolo del mal y símbolo del pecado. Porque la levadura no es otra cosa que algo fermentado. Aquellos que saben mucho más que yo, pero la levadura no es otra cosa algo fermentado, descompuesto, que puesto dentro de otro ingrediente hace que eso también fermente. Ahora, ¿con qué sabiduría Dios escogió este símbolo? Porque es simplemente un símbolo, para hablar del pecado que genera más pecado. La corrupción genera más corrupción. La corrupción es imposible que vaya para atrás. El pecado no puede ir para atrás. La maldad no puede ir para atrás. La maldad siempre va hacia adelante. La maldad genera más maldad. Entonces, Dios escogió el símbolo de la levadura para hablar de la maldad. Y fíjense que el apóstol Pablo lo toma en 1 Corintios 5:7. Toma este ejemplo de la levadura y aquí es donde encontramos el significado, ¿sí? 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Esa parte es importantísima. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, está hablando de la parte anterior de los panes sin levadura, la de la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Acá hay una conexión que ya vamos a hablar enseguida importante. Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura de maldad, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo está haciendo una aplicación de lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué debía entender el pueblo de Israel cuando ellos durante 7 días no comían nada leudado? Bueno, aquí viene el segundo fundamento, la santificación. Santificación. Ellos debían entender, como habíamos escuchado esta mañana, de que ellos eran un pueblo escogido, eran un pueblo especial y eran un pueblo santo. Entonces ellos, durante esos 7 días que no probaban nada leudado, ellos debían entender de que Dios los había santificado. Eran santos en ciertos sentidos, delante de Dios. Pero fíjense que para nosotros, ahora aplicándolo a la obra de Cristo, tiene mucho sentido el hecho de que no había nada de levadura en la casa y no debían comer en el diario andar nada de pan leudado, porque eso habla de cómo la obra de Cristo nos ha santificado y cómo ha hecho una obra de santificación perfecta, por un lado, en nuestras vidas, ¿sí? Déjenme acá que busque los textos. Acá estamos. ¿Cómo nos ha justificado? Ahora, ahora, fíjense que recién hablamos de la justificación, y para que hubiera justificación tenía que haber, ¿qué cosa? Derramamiento de sangre, la sangre. Ahora, para que haya santificación en la vida del cristiano, de vuelta es exactamente lo mismo, ¿sí? Hebreos 10:29. Acá hay un texto, vamos a sacar una parte del texto nomás, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo, del pacto, en el cual fue santificado? Hebreos 12:2, Hebreos 13:12.
por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Sí? Entonces Cristo, mediante su obra allí en la cruz, puso en santidad a sus hijos. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos que a las iglesias, cuando Pablo o cualquier apóstol escribe, les llama a los santos, fuera la iglesia que fuera. A la iglesia de Corinto, que era una iglesia que no andaba muy bien, que había muchos desórdenes morales, un montón de cosas, dice a los santos, a los que han sido llamados a ser santos, dicen en Romanos. Entonces eso nos habla de la posición de santos que Dios y la obra de Cristo ha logrado. Pero por otro lado, fíjense lo interesante que es que eran 7 días donde no habían que comer panes sin levadura. Día 1, día 2, día 3. Y esto nos habla de que la santidad en el cristiano es progresiva. Progresiva. Por eso en muchos textos también encontramos, por ejemplo, dice en 2 Corintios 7:1, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos diariamente de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, llevando a un mejor nivel la santidad en el temor de Dios, ¿sí? En el temor de Dios. Como la santidad en el cristiano es progresiva. 2 pensamientos más respecto de la santidad. A mí me llamó mucho la atención cuando el Señor le dijo a los israelitas que tenían que examinar en todos los rincones de la casa que no hubiera levadura. ¿Sí? No sé dónde guardarían la levadura, pero ellos tenían que examinar para que cuando llegara el día de los panes sin levadura no se encontrara levadura en la casa. Entonces yo siempre he pensado que eso tiene una aplicación muy linda porque constantemente debemos examinar nuestra vida de que no haya pecado. A veces no hacemos ese examen, pensamos que no, somos santos y todas mis decisiones son correctas y todo lo que hago está bien y yo no. Examinémonos, hermanos, constantemente si en nuestra vida, y que seguro va a haber cosas que hay que quitar, cosas que hay que sacar. Y el otro pensamiento es este: la justificación, que recién hablé, y la santificación están unidas, no están separadas. Por eso terminaba la Pascua y inmediatamente empezaba los días de los panes sin levaduras, mostrándonos que cuando una persona se convierte a Cristo y ha recibido la justicia, tiene que vivir en santidad. No hay opción. Hay un texto en 1 Corintios, que, a ver si lo ubicamos ahora, 1 Corintios 1:30. Este texto es muy interesante porque, primero que es el bosquejo del sermón, del mensaje, pero tiene algo muy interesante que los que conocen el original dicen, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Cristo para nosotros es sabiduría, justificación y santificación. Dicen los que saben del original que está armado de tal forma que está unido, no se puede separar. Justificación y santificación. Y después viene la redención, que es el tema que me queda pendiente. Pero lo que quiero voy a en una vida de santificación. Y terminamos con el último detalle de la fiesta. El último detalle es que ningún trabajo de siervo haréis. ¿Sí? Acá hay otro detalle también importante, porque de los 7 días, el primero de esos 7 no debían hacer ninguna obra de siervo. Lo único que se les permitía hacer era preparar las cosas de la Pascua o lo que tenía que ver para comer. Y el último día, el día 7º, exactamente igual. No había que hacer ninguna obra de siervo. Esos 2 días eran especiales, muy especiales dentro de la fiesta. Ahora, la enseñanza que sacamos de acá es que ellos debían entender, cuando no hacían ninguna obra, de que ellos habían sido esclavos, habían estado viviendo una vida de esclavitud, habían estado viviendo una vida bajo Egipto, bajo el dominio de Egipto, y en ese día de tranquilidad, de reposo, donde no hacían ninguna obra de esclavos, ellos recordaban eso y recordaban que ahora estaban bajo una nueva
bajo un nuevo Señor y no estaban más bajo el dominio de Egipto. Que nosotros conocemos eso con el nombre de la redención. La redención es lo que hace que salgamos de la esclavitud para ser llevados a un lugar de libertad. Entonces fíjense, así vamos terminando. Primero era la justificación, santificación y la redención. Justificación imposible sin el derramamiento de sangre. Santificación no se puede sin derramamiento de sangre. ¿Y redención? ¿A precio de qué hemos sido comprados? A precio de sangre. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención, libertad, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, como enseñanza muy sencilla, recordemos, hermanos, que un día fuimos esclavos del mundo, de Satanás, y estuvimos bajo condenación. Y hoy, por gracia, tenemos libertad, hemos sido rescatados y estamos en una nueva posición delante del Señor. Pero terminamos con esta observación. Es llamativo que el Señor haya puesto esos 2 días de reposo, el primero y el último. Y muchos dicen que puede significar esto. Por un lado, miramos hacia atrás y vemos la obra de Cristo ya realizada, la redención ya en cierta forma completa, en el día primero, el primer día de reposo. Pero está el otro día de reposo. ¿Por qué está el otro día de reposo, el último día? Porque dice la Escritura que falta que vuelva Cristo y que nuestros cuerpos sean redimidos también, ¿sí? El cristiano está a la espera de que la obra de Cristo llegue a la consumación total. Y la consumación total, que tiene que ver con el cuerpo del cristiano, es cuando Cristo vuelva y su alma y su cuerpo sean redimidos perfectamente para estar con el Señor. Entonces hemos aprendido hoy 3 lecciones: justificación, santificación y redención. Y como dije al principio, son pilares fundamentales dentro de la obra de Cristo. Ojalá que nos sirvan para seguir profundizando y dando gracias al Señor.